Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, más un viernes estamos acá y esta semana sí fue de mucha bendición, los programas sí fueron muy bendecidos y estamos acá. Y claro que todos saben que de viernes hay un equipo bendecida y hoy no será distinto. Entonces, vengan a estar con nosotros porque el tema hoy es muy tremendo. ¿Cuál es el tema? Ustedes van a mirar. Entonces, esté acá con nosotros y vamos a tener nuestros estimados pastores que va a estar charlando sobre este tema muy presente y muy importante para nuestra vida. Claro que, sin embargo, por supuesto, vamos a tener un corte musical antes de llamar al equipo. Después ellos van a estar acá. Entonces, vámonos a un corte musical de una canción muy hermosa. Luego regresamos. Muchos buscan la salida en otro lugar y no hay salida, y no hay salida. Corren por los valles en la oscuridad, donde no hay vida, donde no hay vida. Descubrí que en ti hay un plan para mí. Haz lo que quieras hacer, haz lo que quieras hacer, haz lo que quieras hacer en mí. Haz lo que quieras hacer, haz lo que quieras hacer, haz lo que quieras hacer en mí. Muchos buscan la salida en otro lugar y no hay salida, y no hay salida. Corren por los valles de la oscuridad, donde no hay vida, donde no hay vida. Anhelo hoy sentir y hacer tu voluntad, pues lejos de tu amor nada puedo encontrar. Haz lo que quieras hacer, haz lo que quieras hacer, haz lo que quieras hacer en mí. Haz lo que quieras hacer, haz lo que quieras hacer, haz lo que quieras hacer en mí. Haz lo que quieras en mí. Haz lo que quieras hacer, haz lo que quieras hacer, haz lo que quieras hacer en mí. Hermosa canción, ¿no? Haz lo que quieres hacer, haz lo que quieres hacer, haz lo que quieres hacer en mí. Aleluya. Y claro que, ¿no?
no puedo quedar mucho tiempo acá, ya voy a llamar al equipo, qué bendición. Y están ahí los bendecidos pastores del Señor. Dios los bendiga. Bien, Es un placer estar nuevamente con ustedes aquí en este programa en comunión con el Espíritu Santo. amén, gloria a Dios, Amén, que gloria a Dios les Dios. bendiga. Es un privilegio para nosotros estar una vez más aquí con ustedes compartiendo de la palabra del Señor, extrañando al pastor Oscar, ¿verdad? Pero sabemos que el Señor tiene preparado algo para cada uno de nosotros y qué mejor que compartir esta palabra. Amén. Esperando que sea de gran bendición para aquellos que están en sintonía con cada uno de nosotros. Amén, Amén. amén. Y el tema de hoy es muy tremendo, ¿no? Ah, Dios mío. Algo muy importante, ¿verdad? Porque mientras se mantengan esas puertas abiertas, lamentablemente el cristiano va a seguir no va a estar en esa victoria que Dios quiere que estemos, ¿verdad? Va a haber esa derrota por mantenerle. Vamos a ver qué tipo de puertas puede el cristiano estar abriendo y cómo puede estar siendo controlado por causa de esas aperturas. Entonces, dejo a ustedes y que Dios los use poderosamente. Amén. Gracias. Amén. Amén. Bueno, nuevamente estamos aquí en comunión con el Espíritu Santo, el pastor Darío, ¿verdad? Y un servidor, el pastor José Carlos, donde queremos tocar este tema ¿verdad? De cerrándole las puertas al enemigo. La importancia de mantener, no tener ninguna grieta, ¿verdad? Para darle oportunidad al adversario, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que no tome ventaja alguna el enemigo sobre la vida del creyente, sobre la vida del cristiano. Entonces, con esto es nuestro tema del día de hoy e iniciamos. ¿Qué piensas, Pastor Darío, acerca de este tema? Pues creo que va a ser de gran bendición para cada uno de los que están sintonizando este programa y a los que después vean también la transmisión, después la repetición de la transmisión, creo que será de gran bendición para cada uno de ellos y la importancia de nuestra vida, de cómo cuidar nuestra vida espiritual. Creo que al hablar de cerrarle las puertas al enemigo, estamos hablando de cómo cuidar nuestra vida espiritual como creyentes. Así es. Y pues traemos un texto base, ¿verdad? Sí. ¿Quiere compartirlo? Sí, el texto base está en Juan 10:10, ¿verdad? Donde habla que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Dice el Señor, y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, ¿verdad? Y vamos a darnos cuenta cómo es importancia estar prevenidos. ¿Por qué? Porque el enemigo está a disposición de querer arrebatar lo que el Señor ha previsto para cada uno de los que le aman. Lo que debemos entender es que cada día tenemos batallas espirituales como cristianos en nuestro caminar cristiano y debemos de estar alertas para no abrirle las puertas al enemigo. Muchas veces pensamos que con solo venir a la iglesia, con solo congregarnos, e incluso orar dentro de casa, pensamos que es suficiente para nosotros estar bien espiritualmente, pero muchas veces creemos estar bien y más sin embargo el enemigo se va metiendo en ciertas circunstancias de nuestra vida y nos damos cuenta ya cuando el problema está encima de cada uno de nosotros, cuando la dificultad está encima de cada uno de nosotros, es cuando nos damos cuenta y decimos, estaba haciendo las cosas mal. Sí. Creí que por orar, creí que por congregarme, creí que por estar en la iglesia el domingo y el día miércoles era más que suficiente para estar bien delante de los ojos de Dios, para que mi vida espiritual estuviera bien, pero no es así, nos equivocamos. Entonces hay muchas maneras de abrirle puerta al enemigo y como bien lo acaba de decir nuestro hermano José Carlos, que el enemigo no viene para unirnos, sino viene para hurtar, matar y destruir. Para destruirnos, para destruir nuestra vida espiritual, y no solo nuestra vida espiritual, sino para destruir la iglesia, para destruir nuestra familia, para destruir nuestro matrimonio, nuestros hijos. O sea, viene completamente a destruirlo todo. Así es, Pastor Darío, él viene por todas las canicas y si el cristiano no se apercibe, ¿verdad?, a tener un espíritu alerta, a ser un guardián de su casa, a ser un guardián de su boca, porque hay varias puertas que el cristiano, ¿verdad?, tiene que cuidar, ¿verdad? Una es la puerta de su corazón,
la puerta de su boca, la puerta de sus ojos y la puerta de sus oídos, porque el enemigo entra a través de esos sentidos, ¿verdad? Nos seduce y nos quiere tocar ahí para que nosotros le demos lugar y luego podamos ser víctimas de él. Y por si fuera poco, no solamente víctimas, sino que las personas que nos rodean también comienzan a hacer también comienzan a hacer destruidas por el lugar que le dimos, por haberle dado lugar al adversario a través de esas puertas que acabamos de mencionar, entre otras más que hay. Es importante cuidar nuestra vida espiritual. Es importante ser un guardián de nuestra vida espiritual. No basta con solo aceptar a Cristo en nuestro corazón y, como les mencionaba, venir y congregarnos. No basta solo con eso para nosotros perder nuestra vida eterna. Acuérdense que Jesús vino a darnos vida y vida eterna. Así para que un día estemos con Él delante de su presencia, porque sabemos que Jesucristo viene a recoger a una iglesia pura y santa. Así es. Una iglesia que viva en santidad, que viva en integridad, y eso se manifiesta a través de lo espiritual, de lo que nuestros ojos no pueden ver literalmente, sino algo que se manifiesta o que podemos ver a través de escudriñar las escrituras. Cuando nosotros escudriñamos la escritura, cuando nosotros tenemos esa comunión con el Espíritu Santo y la palabra del Señor vienen a redarguir nuestros corazones y vienen a mostrar. Nos dice la palabra del Señor que venimos a hacer como cartas leídas. Viene Él a mostrarnos, a ver esa transparencia que hay en nuestra vida y ver qué es lo que realmente está bien y qué es lo que realmente está mal. Pero únicamente lo vamos a poder lograr cuando nosotros tenemos esa comunión con el Espíritu Santo y cuando escudriñamos la Escritura. Sí, es muy importante, ¿verdad? Podemos ver aquí en la palabra de Dios cómo Adán perdió por haberle abierto una puerta, ¿verdad? A través de él y su mujer. Abrieron una puerta a través de la desobediencia, por eso el enemigo arrebató. Tenemos que entender que el enemigo trabaja también de una manera de la legalidad, ¿verdad? Mientras usted se mantenga alejado, se mantenga dentro de la presencia de Dios, en obediencia, buscando y metiéndose en la escritura, Dios lo va a tener resguardado. Podrá intentar tocarlo, pero Dios es fiel en mantener a sus hijos, ¿verdad? A sus ungidos, mantenerlos. No los pueden ser arrebatados de la mano de Dios, al menos que usted y yo lo permitamos, ¿verdad? En este caso vemos que Adán y Eva, a través de la puerta de la desobediencia, se dieron un terreno que es santo Dios, ¿verdad? Pero también vemos cómo esa puerta se cerró, ¿verdad? Y fue a través de la obediencia del Señor Jesucristo y se cerró esa puerta y luego se abrió otra vez otra puerta hacia la bendición de Dios para estar conectados con el Padre a través del Hijo. Tenemos que entender que el enemigo o Satanás, que el Señor lo reprenda, sabemos muy bien que él siempre está buscando la manera de destruir nuestras vidas. Siempre está buscando la manera de que nuestra vida pierda ese gozo, pierda esa paz, claro, que Jesús un día nos ofreció al rendir su vida en la cruz del Calvario. Las promesas del Señor son vigentes, las bendiciones del Señor son vigentes, pero ¿qué es lo que ha detenido la bendición? ¿Qué es lo que ha detenido las promesas? Precisamente el que tú le abras una puerta al enemigo, a Satanás, te hace que tu bendición se pierda o que se retrase. Yo recuerdo que una vez se me dio una palabra. Amén. Y recuerdo que en el ministerio de la alabanza, el Señor me dio una palabra y yo esperé durante mucho tiempo decía, bueno, fue un falso profeta el que me dio la palabra, decía yo, porque no se cumplió, no pasó nada. Pero después el Señor me muestra que no era la palabra que me había dado el profeta que se tenía que cumplir, o sea, no en el tiempo que le había dicho el profeta, sino en el tiempo que yo estuviera listo. Y el Señor, y muchas veces así nos pasa hoy en día, se nos da una palabra, te dice, el Señor te va a dar esto, el Señor te va a bendecir con esto, el Señor va a hacer algo en tu vida, pero eso no va a suceder si tú no tienes esa disposición en tu corazón, si tú no cierras esas puertas que hay abiertas a Satanás para poder recibir esa bendición. Por más que tú ores y que tú le digas al Señor, o que tú declares, yo arrebato esto que el Señor me dio, eso no va a suceder si tú no cierras esas puertas que hay en tu corazón abiertas al enemigo.
Sí, es tremendo, ¿verdad? Porque el Señor nos mandó a tener la armadura bien puesta y a veces creo que nos mantenemos con ciertas grietas y es donde el enemigo toma ventaja. Nosotros debemos de ser esos guardianes de nuestra casa, que estemos orando, que estemos vigilantes, que estemos atentos. No solamente tenemos que ser esos guardianes en la casa, tenemos que ser esos guardianes en la congregación. ¿Por qué? Porque el enemigo intenta dividir la casa de Dios, el cuerpo de Cristo, intenta desmembrarlo. Entonces, cuando nosotros abrimos las puertas de nuestro corazón, de nuestra boca, damos lugar a que el enemigo pueda desplazarse dentro de la iglesia a través de nosotros. Por eso es importante que nosotros entendamos y seamos responsables de que las puertas se mantengan selladas, se mantengan cerradas y solamente sean abiertas para la gloria de Dios, para la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque vamos a tener un retroceso si seguimos abriéndole la puerta a Lucifer, que el Señor lo reprenda. Y qué difícil es como humanos decirle no a la tentación, decirle no a lo que el enemigo te ofrece. Yo recuerdo, en este momento estaba viniendo a mi mente cómo el Señor Jesucristo fue tentado por Satanás. Claro. En el desierto, cómo Satanás le ofrece un reino a Jesús, cómo Satanás le ofrece el pan a Jesús, y más sin embargo Jesús se mantuvo firme, se mantuvo íntegro, porque él sabía que lo que Satanás le estaba ofreciendo era insignificante con el reino que el Señor, que el Dios Todopoderoso tenía preparado para él, porque sabía que después del sacrificio nuevamente iba a regresar con el Padre, a seguir reinando en ese lugar donde más que merecido. Sí. Más que merecido. Y tenemos que entender y comprender que no solo es aceptar a Cristo en nuestro corazón y, como les decía, venir a la iglesia y estar presentes. No, esto va más allá, es una recompensa más allá. La palabra del Señor dice que en aquel día nosotros vamos a recibir un galardón. Sí, claro. Vamos a recibir un galardón, vamos a recibir un lugar en esa gran ciudad. Y tenemos que entender que todo el sufrimiento que se está viviendo hoy en día, un día va a tener recompensa. Pero puede ser más fácil. Claro que puede ser más fácil hoy en la actualidad. Claro que puede ser más fácil el cristianismo. Sí. Pero tenemos que aprender a decirle no a la tentación para poder vencer y poder derribar todos esos obstáculos, todas esas trabas que nos pone el enemigo, y sobre todo aprenderle a decir no a tentación para que no se abra una puerta de maldición para mi vida y para la vida de nuestra familia. Sí, claro, es algo, es abrirle la puerta al enemigo, abrirle la puerta a Satanás. Puede ser algo muy sencillo, ¿verdad? A través de alguna pornografía, a través de algún rencor, a través de muchas cosas, a través de hablar, de estar murmurando. Porque es importante, ¿verdad?, que nosotros crezcamos y maduremos dentro de la palabra de Dios, que la escritura more dentro de nosotros abundantemente para poder guardar nuestra vida, nuestro corazón. En la palabra de Dios, en el libro de Mateo, capítulo 24, 40, al versículo 43, dice, ¿verdad?, que si el dueño de la casa, dice, pero comprender esto, que si el dueño de la casa supiera a qué horas de la noche iba a venir el ladrón, no hubiera permitido que entraran en su casa, ¿verdad? En otras versiones dice, velaría, estaría al tanto, estaría al pendiente de que no fuéramos minados. Tenemos que comenzar, ¿verdad? Eso lo hemos estado repitiendo últimamente, a tener cuidado que nuestros ojos no sean usados por el enemigo, que nuestra boca no sea usada por el enemigo, no darle lugar al enemigo, ¿verdad? Mantener nuestro corazón guardado por la presencia de Dios, nuestros oídos guardados por la presencia de Dios, porque si nosotros no hacemos eso, vamos a lastimar. Hemos visto cómo personas, ¿verdad? Y no solamente personas, nosotros en algún tiempo también dice la palabra de Dios, dice, no participéis con las obras de las tinieblas, dice, sino reprenderlas. Y lamentablemente hemos visto muchas veces, puede ser en casas, en congregaciones, que algún congregante le abra la puerta al enemigo y eso dé lugar a una situación de división, como dice la palabra de Dios, que cuando habla ahí, ¿verdad?, que el enemigo no está dividido. Dice, una casa dividida contra sí misma
perece. Entonces, si ellos no están, nosotros mucho menos debemos de estar, no debemos de darle lugar a que esas puertas se abran, ni en la congregación, en nuestras casas, ni en nuestra vida personal, espiritual, ni en nuestro trabajo. Debemos de ser guardianes de todo lo que Dios nos ha dado. Tenemos que comprender y tenemos que entender que en nuestra vida espiritual y en nuestra vida como cristianos tenemos que enfocarnos realmente en no permitirle el control de nuestra vida a Satanás. Porque sabemos que somos naturaleza, Sí, claro. somos carne. Sabemos que siendo cristianos no somos perfectos, No somos pero buscamos hacer lo correcto, buscamos la perfección que Jesús tuvo un día, la buscamos a diario. Por eso decía, es una batalla espiritual que tenemos constante, que es a Todos los diario, días, porque batallamos con nuestra carne, porque es una lucha. Pero si nosotros alimentamos más nuestra carne, Pastor José Carlos, Sí. ¿qué es lo que va a surgir? Va a surgir todo lo que es de nuestra naturaleza, todas Claro. nuestras malas actitudes, nuestros malos pensamientos. Y es ahí donde Satanás toma el control de De eso se alimenta. nuestra mente y De eso de se nuestro alimenta. corazón. Toma el control de ello y cuando menos nos damos cuenta, ya pecamos, ya caímos. O incluso cuando Satanás empieza a tomar el control de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra vida a diario, cuando nosotros empezamos a dejar de alimentar nuestro espíritu y empezamos a alimentar nuestra carne, fíjense que el pecado ya todo lo vemos como que nada. Sí. O sea, peco y no pasa nada. Y sigo pecando y todo bien. Y empiezo a llevar a mi vida el pecado, y yo lo veo como algo ya común, no pasó absolutamente nada, el Señor no me reprendió, si voy al altar y le pido perdón al Señor, el Señor tiene misericordia de mí y Él me perdona. Lo empezamos a ver de esa manera. Es ahí, si tú, hermano que nos estás escuchando, oyente que nos está escuchando, si tú ya has llegado a tener esos pensamientos y tú ya ves el pecado como algo común, como algo normal, déjame decirte que Satanás está tomando el control de tu mente y de tu corazón, y eso te debe de preocupar, porque cuando Satanás toma el control de tu mente y de tu corazón, básicamente estás empezando a perder tu salvación. Completamente. No, es tremendo. Recordemos cuando le dijo el Señor, ¿verdad? A Caín. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Caín, verdad? Lo voy a leer, aquí lo tengo, está en el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 6. Lo voy a leer acá también en otra versión que tengo por acá. Y dice, ¿verdad? En la Reina Valera 1960 dice, entonces Jehová dijo, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Le hace una pregunta ahí, ¿verdad? Dice, si bien hicieres, le está diciendo el Señor a Caín, ¿verdad? Si tú bien hicieres, dice, ¿no serás enaltecido? O sea, si tú haces el bien, serás enaltecido, le está diciendo el Señor, dice, y si no hicieres bien, dice, el pecado está a la puerta. Le está advirtiendo, dice, con todo esto, dice, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él, hablando de su hermano Abel, ¿verdad? Que supimos que al último decidió que entrara el pecado a través de esa puerta, ¿verdad? Porque sabemos la historia, que fue lo que pasó, terminó matando a su hermano Abel, pero ya le había hablado aquí, ¿verdad? El Señor ya le había dicho, mira, si tú haces bien, serás enaltecido, ¿verdad? Pero si tú, el pecado está ahí sobre ti, está a extender la mano y tomarlo tan fácil como eso, estaba para él el también ser destruido por las consecuencias de abrir la puerta a Satanás. Creo que otro punto muy importante es no relacionarte con el enemigo. Como bien dijiste ahorita, relataste acerca de la historia de Adán y Eva. Sí. Como desde el principio estuvo Satanás queriendo dividir, queriendo destruir. Y digamos que por poco y lo logra, ¿va? Sí. Por poco y lo logra. Pero cuando tú empiezas a tener relación con Satanás, y cuando hablamos relación con Satanás no se refiere a una relación, ¿cómo se dice? Literal con él, sino a empezar a vivir del pecado, a tomar del exactamente. ¿Qué pasó con Eva y Adán? Como bien lo dijiste, Eva tuvo una conversación con la serpiente, tuvo una conversación con Satanás,
Y fácilmente Satanás la convenció y convencieron a Adán para que se probara el fruto. Y fue de ahí donde se rompió todo, fue ahí donde el hombre cayó de la gracia del Señor. El dominio, el gobierno. Básicamente, entonces, cuando tú empiezas a tener relación con el mundo, para que lo entendamos así, cuando tú empiezas a tener relación con el mundo, empiezas a apartarte de lo espiritual. Entre lo espiritual y el mundo hay un gran abismo. La palabra del Señor dice, no puedes servir a dos señores. Así es. O eres hijo de luz o eres hijo de las tinieblas. Entonces hay un gran abismo dentro de la luz y las tinieblas. Pero cuando tú empiezas a convivir con el mundo más y más y más y más, claro que se te empieza a pegar todo lo del mundo. Empiezas a alimentarte de las cosas que el mundo te ofrece. Y tenemos entendible que las cosas que ofrecen el mundo son buenas, o sea, son ricas para nuestra carne, pero no para el espíritu. Por eso Pablo decía que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces tenemos que comprender y tenemos que entender que tenemos que ser hijos de luz y apartarnos rotundamente de las tinieblas, no tener relación con las tinieblas. Yo recuerdo una anécdota donde un hombre tenía 2 leones en casa, los tenía en una jaula, y de repente se le ocurrió ponerlos en diferentes jaulas para hacer nada más un experimento. Y dice que empezó a alimentar a uno de los leones, lo empezó a alimentar con carne, y al otro, a uno le daba una cierta porción y al otro le daba solo la 4ª porción de lo que le daba al otro león. Y dice que pasó medio año y pues obviamente uno de los leones empezó a desnutrir, empezó a enflacar, y el otro pues seguía gordo, seguía choncho, y de repente lo sacó a los dos para un enfrentamiento. Y pues obviamente ya sabemos quién va a ganar. Obviamente va a ganar el que más alimentado está. Y al otro pues obviamente lo hizo garras, lo terminó, lo mató. Entonces así es nuestra vida espiritual. Si yo no oro, si yo no ayuno, si yo no leo la palabra del Señor, si yo no me congrego, si yo no tengo una amistad que me hable de la palabra del Señor, entonces básicamente estoy completamente destruido espiritualmente. Tener malas amistades también es abrirle la puerta al enemigo, como está diciendo, ¿verdad?, el pastor Darío. Tenemos que estar rodeados de la palabra de Dios, y estar rodeados de la palabra de Dios, ¿verdad?, es instruirnos en ella, pero también compartir con personas que están llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra de Dios, porque abrirle, a veces nosotros de verdad, no sé si nos queremos hacer o pasar un poco, como dicen por ahí, de vivos. Y dice el proverbio, dice, el sabio ve el mal y se aparta. ¿Qué pasa si a veces nosotros vamos donde fácilmente se le puede abrir una puerta para que usted comience a ser destruido, su casa comience a ser destruida? Y a veces parece que mucho cristiano acude a lugares que no debería de acudir. En lugar de guardarnos, no somos personas prudentes, no nos apartamos. Parece que vamos a esos lugares donde en lugar de ser edificados podemos ser destruidos. Y en el libro de Santiago, ¿verdad?, 4:7 dice la palabra de Dios, dice: someteos pues a Dios y resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero ¿cómo es someterse a Dios, verdad? ¿Cómo es? O sea, ¿cómo vamos a poder resistir al enemigo? Bueno, cuando nosotros rendimos nuestra vida al Espíritu Santo de Dios, al gobierno del Espíritu Santo de Dios, y dejamos que Él trabaje en nuestra vida, en nuestra mente, ¿verdad? Nos llenamos, como dice la palabra de Dios, dice, orar para no caer en tentación. Entonces, cuando tú estás fortalecido en tu hombre interior, estás orando, estás clamando, quieres que el Espíritu Santo, quieres ser una habitación para el Espíritu Santo, no entristecerlo. Cuando estás fervoroso, no hay lugar para que el diablo entre y gobierne tu vida. Pero si estás ocioso, si no te estás llenando de Dios, si no estás buscando la presencia de Dios, vas a ser una presa fácil. ¿Para qué? Para que el enemigo comience a estar taladrando en tu vida espiritual, en tu vida emocional, en tu casa, en tu familia. ¿Por qué? Porque no eres una persona que se está fortaleciendo, que está poniendo esos muros y antemuros. ¿Para qué? Para que sea protegido la bendición que Dios ha derramado sobre tu vida.
Y qué triste es caer de la gracia del Señor, qué triste es darle oportunidad a Satanás, Legalidad, sí. o darle el control a Satanás de nuestra vida. Es muy triste porque no solo destruye mi vida, destruye la vida de mi familia, destruye mi matrimonio, destruye a mis hijos, destruye a mis padres, destruye completamente todo, iglesia. Todo, mi hermano que me escuchas. El enemigo así es. El enemigo conoce tu debilidad. Como el buen mexicano dijera, el enemigo conoce de qué pata capeas. Sí. Entonces, el enemigo conoce tus debilidades, sabe lo que a tu carne le gusta, sabe lo que a tu carne le agrada. Si tú eres una persona que en tu antigua vida pecabas, tomando, fumando, drogándote, yendo con mujeres de aquí para allá, adulterando, fornicando, eso es lo que te va a ofrecer el enemigo, porque ya conoce la debilidad de tu carne. Y triste es cuando tú vienes y estás dentro de la presencia del Señor y le abres una puerta al enemigo y caes. Es triste. Esto no significa que ahí se acaba todo, porque si tú te acercas una vez más al Señor, el Señor te da la oportunidad de que te levantes, pero el objetivo no es caer y levantarte, el objetivo es que tú aprendas a decirle no a la tentación, que tú aprendas a apartarte, tener esa autoridad en tu vida, tener ese diseño de Jesucristo en tu vida, esa autoridad, ese dominio propio en tu vida para poder decirle no a Satanás. Sabemos que en nuestra carne es muy difícil, pero cuando tú te empiezas a alimentar de la palabra del Señor, cuando tú empiezas a recibir de la palabra del Señor, te das cuenta que es fácil. Créeme, hermano José Carlos, Amén. Yo antes tenía una debilidad muy tremenda en mi vida. Y yo decía, bueno, ¿cómo la voy a controlar? Le sirvo al Señor y estoy haciendo esto, le sirvo al Señor y estoy haciendo esto. No puede mi vida estar todo el tiempo así. Y recuerdo que mientras yo una vez oraba, el Señor me decía, dile no a la tentación. Cuando estés ahí en el momento, cuando seas tentado, dile no a la tentación, dobla tus rodillas y platica conmigo. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo voy a hacer eso si cuando ya la carne me gana, ya voy y caigo? Claro. Pero empecé a experimentar con el Espíritu Santo y recuerdo que cuando se me venían esos pensamientos, la tentación para que el enemigo viniera y hacerme caer, yo empecé a tener esas palabras que el Espíritu Santo me decía, dile no, dile no, dile no. Y cuando más le decía no, es cuando más tentaciones venían a mi vida. Les decía, es una batalla espiritual, porque el enemigo siempre busca manipular nuestra mente. Sí. Eso es lo que se encarga él. Sabemos muy bien que él no puede atacar nuestro espíritu. Sabemos que no puede atacar nuestro espíritu, pero sí puede atacar tu mente, sí puede atacar tu carne, ofreciéndote lo que más te gustaba hacer, lo que más te deleitaba en el mundo, es lo que te ofrece. Pero tenemos que entender y comprender que hay uno más grande con nosotros, que es Jesucristo. Él lo venció en la cruz del Calvario. Hermano que me escuchas, el enemigo, Satanás, ya está vencido. Con todo y todas las tentaciones, el enemigo ya está vencido. Pero tienes que llenarte de autoridad, tienes que llenarte del Espíritu Santo para tener ese dominio propio en tu vida. La palabra del Señor dice que nosotros lo tenemos bajo nuestros pies. Nosotros tenemos la autoridad de hacer, de declarar, pero tienes que aprender a decirle no al pecado. Tienes que apartarte del pecado, porque no solo se requiere de decir, Señor, perdóname porque pequé. No, oye, sí, pequé, el Señor ya te perdonó, pero tienes que apartarte. Sí. Tienes que apartarte del pecado. Sí, claro, cuando el Señor, ¿verdad?, restauraba a alguien o sanaba a alguien, le decía, vete y no peques más. Les decía, ¿por qué les decía eso, verdad? Dice, no voy a hacer que te sobrevenga una cosa peor. Sabemos que el pecado está a la orden del día, ¿verdad? Y el Señor, el Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotros dice que su poder se perfecciona en nuestras debilidades y que no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros corremos a Él para ser fortalecidos. No es que digamos nosotros, vaya, no, hemos alcanzado nivel de que nosotros, no. Dice que el que cree estar firme, mire que no resbale, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y nos exhorta también, dice, vosotros que sois espirituales y sorprendéis a alguno en una falta, dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre,
Dice, considerándote a ti mismo, dice en el libro de Santiago, dice, no vaya a ser que tú vayas a ser tentado también. Tenemos que tener consideración, tenemos que tener buscar esa plenitud en Dios para podernos fortalecer. En el libro de Pedro, en 1 Pedro 5:8, nos manda a ser, ¿qué? Sobrios. Dice la palabra de Dios, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente viendo a quién devorar. Entonces nosotros debemos de andar de una manera sobria en este tiempo, ¿verdad? Tan difícil, tan complicado. También en el libro de Pedro también dice, ¿verdad?, que cómo podremos descuidar una salvación tan grande, ¿verdad? Entonces es hora de mantener alejado al enemigo de nuestra vida espiritual. Es hora de mantener alejado al enemigo de nuestras casas, de las congregaciones, porque a veces entra a través del cristiano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le permitimos que use nuestra boca, le permitimos que use nuestra alma, le permitimos que a través de nuestros oídos se abran las puertas de par en par y que el enemigo entre, así como dijo ahorita el pastor, como a Eva. ¿Qué fue lo que pasó con Eva? ¿Cuáles puertas abrió? Los de los oídos. Fue a través de esas puertas que el enemigo Satanás, ¿verdad?, empezó a introducirse y a entrar meterlos en esa rebelión y en esa desobediencia que ya todos conocemos, que donde perdieron y fueron expulsados del huerto del Edén, ¿verdad?, a través de haberle creído a Satanás. ¿Por qué? Porque lo escucharon. A través de esta puerta fue como perdió el hombre, ¿verdad? A través de esta puerta fue donde el hombre le abrió, primero que nada en su corazón y luego en su oído, y luego ahí fue donde entró la maldad. Por eso hay que guardarnos las puertas espirituales, que puede hacer mucho daño al prójimo, a nuestra iglesia, a nuestras casas, a todas las personas, a nuestros seres queridos y sobre todo a nuestra vida espiritual. Quiero compartir dos historias de las que están escritas en la palabra del Señor, de dos personajes muy distintos. Todos conocemos, bueno, y los que no, pues ahorita vamos a platicar de ellos, acerca de José. Amén. Y acerca de David. Amén. Cómo estos dos hombres tienen la misma tentación. El mismo escenario. Sí. Tienen un mismo escenario. Hablemos primero de David. ¿Cómo David es tentado por Betsabé? Sí. ¿Cómo el enemigo entra en los ojos de David y ve a esta mujer? ¿Y cómo manda a matar? Santo Dios. ¿Cómo manda a matar al marido? ¿Para qué? Para poder yacer con ella, para poder estar con ella, para poder dormir con ella. ¿Cómo un siervo que la palabra... haber matado a un gigante. Como un siervo que la palabra describe, oye, este hombre fue hecho conforme al corazón de Dios. O sea, como un siervo que ganaba guerras, como un siervo que fue hecho conforme al corazón de Dios. Satanás viene, se mete en sus ojos, ve a Betsabé con ojos diferentes, mata al marido y se mete con ella. ¿Cómo David cae en la tentación? ¿Cómo David cae de lo más alto de la gracia del Señor, cae por los suelos? ¿Cómo Satanás destruye su reinado, destruye al ungido del Señor? O sea, destruye completamente todo. Es algo tremendo. Y por el descuido, siervo, porque eran tiempo de guerra. ¿Y qué estaba haciendo David? Estaba de ocioso. Y toda la consecuencia que entró a su casa. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tener nuestra mente y nuestro corazón ocupado. ¿Pero ocupado dónde? En la palabra del Señor. Cristo, ¿Ocupado dónde? En el Espíritu Santo. En eso tenemos que mantener, porque David pues, era el grande, era el rey. O sea, no había... Mata gigantes. O sea, sí, o sea, no había cosa que pudiera contra él, porque él las podía todas, porque tenía el poder del Espíritu Santo en su vida, porque tenía a Jehová con él absolutamente todo. Pero, siervo, perdón que te interrumpe, pero ahí también entró la arrogancia, porque después de que Dios le concedió a David, ¿verdad?, tantas cosas, ser el segundo rey en Israel, ¿verdad?, tener ese gobierno, haberse extendido, o sea, cayó en haber pensado que tal vez fue por él, en haberse confiado demasiado, que dejó la dependencia de Dios y comenzó a creer que todo eso estaba normal, tranquilo y que no pasaba nada. Es ahí cuando en ese descuido, en ese pequeño descuido, hermano, hablamos acerca de las puertas de Eva, ¿verdad?, de su oído. El pastor está hablando de la puerta de los ojos con el rey David. La consecuencia
en el jardín del Edén, la consecuencia a través de los ojos en el reinado de David, y ahora vamos a ver otro escenario diferente. Sí, para todos los que no conocían la historia de David, está en el libro de 2 de Samuel capítulo 11, ahí está donde David peca con Betsabé, cómo mata a su marido y cómo cae de la gracia del Señor, y cómo David le dijo sí a la tentación y pecó. Ahora vamos a ver otro escenario, vamos a hablar de José. Amén. José era un joven, ¿verdad? Que a temprana edad el Señor lo escogió, así como lo escogió a David. Tuvieron casi los mismos escenarios. ¿Cómo José es vendido por sus hermanos? O sea, desde pequeño él empezó a sufrir esclavitud. Sí, claro. Por culpa de su propia familia, porque no era por culpa de él, sabemos que él era escogido. Así como cada uno de nosotros hoy somos escogidos por el Señor, somos seleccionados por el Señor te saca del pecado, te dice, oye, yo te escojo, ¿para qué? Para que tengas una mejor vida. José fue seleccionado, fue escogido de parte del Señor, así como tú y yo. Pero José llega al grado de cuando fue vendido por sus hermanos, llega al grado de entrar en un reinado a servir, donde el Señor lo bendecía, donde Jehová lo bendecía por completo, y él seguía recibiendo bendición tras bendición tras bendición, pero llega a tener un mismo escenario, sí. Y eso está en el libro de Génesis, capítulo 39, del versículo 7 en adelante, dice que José recibe un escenario similar al de David, y es con la esposa, nada más y nada menos que del mero mero, de Potifar. Y aquí fue al revés, aquí la mujer vio con ojos de amor o con ojos de deseo a José. Sabemos que José era un joven. Hoy en la adolescencia, como bien lo mencionó nuestro pastor José Carlos, existe la pornografía. El adolescente va y se droga y toma, ¿y qué termina haciendo? Se mete con mujeres. Hoy en la actualidad ya no solo son hombres con mujeres, sino también mujeres con hombres, es viceversa. Hoy en la actualidad, y no solo jóvenes, vemos niños de 12, 13 años practicando el pecado, practicando la fornicación, practicando la pornografía. A José, el enemigo sabía su debilidad, pero no contaba con que cuando fue tentado por la esposa de Potifar, cuando llegó el momento de ser tentado, la palabra del Señor aquí en la historia dice que él se apartó. En pocas palabras, él salió huyendo, él salió corriendo, porque la esposa de Potifar lo empezó a desnudar, imagínate, lo desnudó por completo y dice que él dejó tiradas sus ropas y salió corriendo. A veces se va a escuchar raro lo que voy a decir, pero a veces enfrentar el pecado no es bueno, es preferible huir. Más vale, como hay un dicho que dice, más vale aquí corrió que aquí murió, ¿no? Que aquí murió. Entonces, si yo aún no me siento al 100% espiritualmente, quiero que entiendas, aquí estamos hablando de un pecado de fornicación, y con David hablamos de un pecado de adulterio, ¿estamos de acuerdo? Son dos pecados que a lo mejor ante el cristianismo podemos decir, son pecados muy grandes, no, con mentir, con tener malos pensamientos, se están abriendo puertas. Estamos pecando. Estamos prácticamente pecando. A lo mejor José tuvo esta experiencia, a lo mejor David tuvo esta experiencia, pero el enemigo, vuelvo a repetir, conoce nuestra debilidad. Sí, claro. Y con el simple hecho de mentir, ya pecamos, ya perdimos nuestra vida espiritual. Sí, es cierto lo que dice el pastor Darío, ¿verdad? Ahorita probablemente pudiera decir mucha gente, bueno, pues yo no he matado, yo no he hecho esto, yo no le estoy abriendo las puertas a Satanás, pero con tan solo contar mentiras, con tan solo, ¿verdad? Maltratar al amigo, al prójimo, con tan solo estar profiriendo contra alguien más, difamando, llevando calumnias, llevando mentiras, eso también es una puerta, eso también es abrirle al enemigo, eso también llevar destrucción a la casa de Dios, eso también es llevar destrucción a tu hogar, cuando no respetas tu casa, cuando comenzamos a nuestra boca, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios, que si queremos ver días buenos, refrenemos nuestra boca del mal. Ahí estamos viendo la otra puerta, que es la de la boca, ¿verdad? Dice que si queremos ver días buenos nosotros, ¿verdad?
cerremos esta puerta de aquí de la boca. Ya vimos la del oído con Eva, ya vimos la de los ojos con con el rey David. Entonces tenemos que aprender a tener cuidado, a ser guardianes de nuestras puertas espirituales y guardarnos para Dios. Es muy importante, como decía el pastor, no solamente que, yo no he matado a nadie, pero puedes estar abriendo una puerta, puedes estar abriendo una hendidura en tu armadura, puede estar una grieta en tu armadura por estar difamando a alguien más, por estar hablando de alguien más, por estar hay pequeñas cosas que pueden traer tremendas destrucciones también. Entonces nos tenemos que cuidar. No, ahorita que hablabas acerca de que muchos decimos, no, pues yo no mato, yo no estoy fornicando, yo no estoy adulterando. Recuerdo que ahí donde de trabajo, sí. Hay un joven ahí, y me empezó a platicar, oye, pero fíjate, yo no soy cristiano, pero yo no tomo, yo no fumo, yo no ando en fiestas, yo no ando en esto y aquí. Pero recuerdo que antes de tener esta plática, sí, días antes, yo lo había escuchado a él expresarse mal sobre una compañera del trabajo que era gordita. Wow. Yo lo alcancé a escuchar que él dijo, ¿cómo me dan asco las gorditas? ¿Cómo me dan? O sea, yo repudio a las gorditas, a mí no me caen bien, no las puedo ver. Yo recuerdo que lo escuché decir, y una semana después tenemos una plática él y yo, y empieza a decirme, no, pues yo no soy cristiano, pero pues estoy bien. Yo siento que si un día me muero, me voy al cielo. Y me recordé ese comentario que él no me lo hizo a mí, se lo hizo a otra persona. Sí, claro. Y le digo, ¿sabes que la palabra del Señor dice que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los homicidas van a entrar al reino de los cielos? ¿Sí lo sabías? Y me dice él, no lo sabía, pero pues yo no soy ni fornicario, ni ando adulterando, ni mucho menos ando matando a nadie, me dijo. Y le dije yo recuerdo bien, le digo, no me lo vas a tomar a mal. Yo recuerdo bien que una vez te expresaste mal de una persona. Wow. Agrediste su persona, agrediste su autoestima, porque la persona lo escuchó. O sea, la mujer lo escuchó. Y le digo, eso te hace convertirte en un homicida, porque tú básicamente estás matando sus sentimientos, estás matando sus emociones, estás matando su autoestima, estás matando su espíritu. Sí. Eso te hace convertirte en un homicida. Cuando tú te expresas mal de una persona y la haces caer, claro, la haces entrar en depresión, homicida también, lo estás matando. O sea, y hay que tener cuidado porque dentro de la iglesia muchas veces sucede esto. O sea, es tremendo lo que estoy hablando, pero dentro de la iglesia muchas veces sucede esto, iglesia. Hay que tener cuidado. La palabra del Señor dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como si te estás amando a ti mismo. Sí, claro. Y básicamente estamos conscientes, Pastor José Carlos, que sí, tú no vas a agarrar un cuchillo y te vas a cortar un brazo porque sabes que te vas a lastimar. Claro. Y aparte sabes que este brazo te va a servir. Claro. Entonces, tú amas tu cuerpo, ¿estamos de acuerdo? Claro. Entonces, de la misma manera tienes que amar a tu hermano, tienes que amar a tu prójimo. Si tú solo te la pasas hablando de él, criticando, murmurando, estás lastimando su persona, estás convirtiéndote en un homicida. Y por mucho que tú digas, el Señor me usa predicando, el Señor me usa cantando, el Señor me usa ministrando, el Señor me ha usado sanando enfermos, déjame decirte que aunque la presencia de Dios haya hecho algo con tu vida y tú estás destrozando, estás matando la vida de otra persona, tú no vas a formar parte del reino. Completamente. Recordemos que la primera carta de San Juan, me parece, no estoy seguro, corríjame, pero dice, ¿verdad?, que si nosotros llamamos fatuo al hermano, podemos estar expuestos al infierno. Y es verdad, o sea, qué lamentable que a veces digamos, no, es que yo no hago grandes cosas de maldad, pero haces cosas pequeñas que a veces destruyen más. O sea, dice en el libro de Santiago, dice que la lengua es inflamada desde el infierno. Entonces, hay que tener cuidado, ¿Cómo le abrimos la puerta a nuestros sentidos espirituales? Bueno, primero que nada, cuando no guardamos nuestro corazón, porque dice que sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si tenemos un corazón perverso, vamos a tener unos ojos perversos, vamos a tener un oído perverso, vamos a tener una lengua perversa y luego una mano perversa. ¿Por qué? Porque vamos a... esta es la otra puerta, ¿verdad?
la de aquí, pero primero todo se ejecuta cuando tu alma, cuando tu corazón no ha sido sanado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces es muy importante no agredir a nadie, tener precaución, no abrirle la puerta al diablo, tal vez no matas, no bailas, no fumas, pero pudiéramos estar abriéndole un portal a Satanás a través de nuestra vida, a través de nuestra boca, a través de esas puertas espirituales de las cuales a veces no nos hemos encargado de guardar nuestra vida, de guardar nuestra boca, de guardar nuestros ojos, de guardar nuestros oídos. ¿Para qué? Para Dios. Porque todos esos sentidos deben de ser usados. Debemos de aprender a escuchar lo que le agrada a Dios. Debemos de aprender a ver lo que le gusta a Dios. Debemos de aprender a hablar lo que Dios quiere que hablemos. Y que en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente, sea Dios gobernando nuestra vida para poder ser igual que Él, igual que el Hijo de Dios. Sabemos que la palabra es para corregir, la palabra es para instruir, la palabra es para edificar, la palabra del Señor es para redarguir nuestros corazones, para que haga algo diferente, haya un cambio verdadero en nuestra vida. Y tenemos que entender que hoy el Señor está hablando a nuestra vida y nos está diciendo, oye, tú que te crees muy egocéntrico, que crees que estás bien, que predicas muy bonito, que cantas muy bonito, que haces las cosas muy bonitas, déjame decirte que todavía hay cosas que necesitas cambiar para que yo siga moldeando, para que yo siga transformando, para que yo siga bendiciendo tu vida. Muchas veces nos pasamos de maldición en maldición, de enfermedad en enfermedad, de escasez en escasez. Sabemos que el enemigo te roba la bendición y pasa de escasez. ¿Y sabes qué es lo que decimos, hermano? No, es que me está yendo mal porque estoy a prueba. Estoy a prueba. Sí. Y nada, que es una patada del diablo por estar con él. No es una prueba, ¿eh? Oye, me está yendo mal porque estoy a prueba. Esta enfermedad me vino porque es un proceso de parte de Dios. Oye, esa es mentira del diablo. Esa es obra de Satanás en tu cabeza. Todo pecado tiene una consecuencia. Todo pecado tiene una consecuencia. Toda tentación tiene una consecuencia. Si tú caíste, si tú pecaste, déjame decirte que va a tener una consecuencia. Tú puedes venir a arrodillarte y decir al Señor, perdóname. Y el Señor misericordioso te va a perdonar. Pero la consecuencia va a quedar. La consecuencia ahí está. Y tú tienes que aprender a enfrentar la consecuencia del pecado que tú hiciste. Déjame decirte que si tú estás viviendo escasez, si tú estás viviendo una enfermedad de algún pecado que tú cometiste, enfréntala. ¿Y de qué manera la voy a enfrentar? Apegándome a la palabra del Señor, apegándome a su presencia, apegándome al Espíritu Santo, porque es el único que nos puede dar fortaleza en medio de la angustia, es el único que nos puede dar fortaleza en medio de la escasez, porque la bendición ahí está. No me vas a dejar mentir. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Cuál fue la promesa? ¿40 días? ¿40 noches? No. ¿Cuánto fue la promesa? ¿Cuánto tiempo duraban para llegar a la promesa? Eran como 6 días aproximadamente. ¿Y en cuántos años se convirtió? 40. Oye, qué tremendo. Una promesa que estaba a la esquina, que estaba a la vuelta, se convirtió en 40 años. ¿Y sabes por qué? Porque en vez de buscar lo bueno de la palabra o buscar la presencia de Dios, solo se la pasaban quejándose. Es tremendo. Solo se la pasaban murmurando. Solo se la pasaban eran idólatras también. Oye, y qué tremendo que digan, mejor nos hubiéramos quedado allá en la esclavitud donde estaba que venir a morir aquí. Oye, qué tremendo. Ahora deseaban más lo pasado que lo futuro. Exactamente. O sea que ellos, teníamos la promesa de Dios. Mira, muchas veces culpamos nosotros a Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero a veces eres tú. A veces somos nosotros. ¿Qué? Almas adúlteras, dijo el Señor. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que amaron más las tinieblas que la luz. El enemigo puede llegar a tocar la puerta, el enemigo puede llegar, pero quien la abre eres tú y soy yo. Quien abrimos la puerta al pecado, quien abrimos la puerta a la desobediencia, a la separación de Cristo, somos nosotros. El enemigo puede llegar a tentar, pero si tú te refugias en Dios y si tú resistes, porque la palabra de Dios dice que no hemos resistido hasta la sangre.
Vamos, o sea, no es algo que no podamos sobrellevar, o sea, está difícil, sí, está complicado, sí, pero podemos resistirla. Así que no todo es obra del enemigo tampoco, también es tu voluntad. Y No, también es la mía. ahorita me estaba acordando, va a ser algo gracioso lo que voy a comentar. Un familiar mío, pues estaba asistiendo a la iglesia, estaba bien en las cosas del Señor. Y de repente ella trabajaba en un grupo donde se recogían dineros. Sí. Y ella guardaba el dinero y tenía que depositarlo a un banco donde se guardaba el dinero de las personas. Y, y ella empezó no sé si, a lo mejor en los lugares donde están escuchando ahorita la transmisión, a lo mejor sí hay, a lo mejor no. Hay unas maquinitas que son de juego de dinero, que tienes que ir metiéndole dinero para que te dé dinero. Le metes una moneda para que te dé dinero, ¿verdad? Pero hay veces que se gana y hay veces que se pierde. Y recuerdo que de repente recibe una llamada mi tía, la mamá de ella. Sí. Y le dice, ¿sabe qué? Pues tiene que venir ahorita a tal lugar porque nos vamos a llevar presa a su hija. Y mi tía dice, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero si mi hija anda haciendo un depósito en un banco, ¿cómo es posible que se la quieran llevar presa? Y fuimos hasta el lugar. Resulta que mi familiar se había gastado todo el dinero en esas maquinitas. Wow. Lo había perdido completamente todo. ¿Y sabe qué fue lo primero que empezaron a decir? No, es que el enemigo me aturdió, me cerró la visión y pues yo caí y lo hice. Mangos, el enemigo no fue. Mangos. El enemigo no fue. Fue tu debilidad, fue tu carne, porque tu carne estaba más activa que tu espíritu, porque como bien lo mencionamos, el enemigo te lo pone. Te lo pone ahí enfrente como un manjar, como un postre y te dice, ándale, come. Él no te obliga. Él te lo pone y te dice, ándale, come. Está sabroso, está delicioso, come. Y por eso yo estoy en contra de aquellos que dicen, es que Satanás. Sí, Satanás me obligó, ¿no? El otro día también había una señora que había perdido su monedero con 5,000 pesos. Se lo había metido aquí dentro de su blusa. Y andaba buscando, y mientras se lo metió aquí en su blusa, pues en el movimiento que ella estaba haciendo, el monedero se le corrió hasta la cintura, y cuando ella se lo empezó a buscar, ya no lo encontraba, y decía, no, es que esta es obra del enemigo, esta es obra de Satanás, porque me robaron mi dinero, y le dice otra señora, oiga, vaya al baño y revísese bien su cuerpo, a lo mejor ahí está. ¿Qué crees que pasó? No, pues ahí está. Viene del baño y viene bien contenta. Oiga, sí, estaba mi monedero y estaba en cintura. Y le echó la culpa a Satanás. Oiga, con esto no quiere decir, iglesia, con esto no quiere decir, hermano oyente, no quiere decir que Satanás no está ahí. Está ahí vigente, está ahí como ¿cómo se dice? Como león rugiente, viendo a quién devorar. Sí, está ahí porque sabe tu debilidad, sabe en qué tú puedes caer. Él está ahí. Pero él no te obliga, simplemente tú eres quien decide abrirle la puerta y dejarlo entrar. Así es, completamente de acuerdo, Darío. Por eso el Señor le dijo a Caín, dijo, mira, el pecado está ahí cerca de ti, ¿verdad? Está a la puerta, le dijo. Entonces, tenemos que aprender a ser cristianos que tomen decisiones, que digan, cuando una persona, por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, dice, cuídate de ti mismo. Y cuando una persona se confía de sí mismo, se cree que está bien y no tiene precaución, no está humillándose delante de la presencia de Dios, como decía el rey David, ¿verdad? Decía, líbrame de los pecados que me son ocultos. Cuando una persona se cree que no, no, nosotros estamos guardados, ¿verdad? Por la presencia de Dios, por la misericordia, por la gracia de Dios. No es que usted sea un querubín, no es que usted sea, porque acuérdese que un querubín también pecó. Así es. Entonces nosotros dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es el temor a Dios. Si nosotros vivimos sin tener temor, ¿verdad? Y no es miedo, es tener respeto, es tener reverencia, es querer agradar a Dios, es querer estar tomado de la mano de Dios. Si nosotros tenemos esa reverencia a Dios, nosotros no vamos a querer fallarle a Dios. Podremos fallarle, sí, porque no dejamos de ser humanos. Una cosa es, ¿verdad?, que eso lo tomemos de excusa, porque siempre decimos, es que estamos bajo la gracia, sí, no bajo la grasa.
no, estamos bajo la gracia de Dios, ¿verdad? Pero la gracia no se debe de usar para que usted y yo andemos ahí deslindados de toda responsabilidad. Nosotros debemos de ser usar la gracia de Dios. ¿Para qué? Para seguir agradando al Señor Jesucristo, para seguir caminando con Él, para seguir guardándonos en Él, para seguir teniendo respeto al Espíritu Santo de Dios y convivir con Él de una manera correcta. Cuando Satanás ya entra a nuestra vida, desafía nuestra fe. Sí. ¿De qué manera desafía nuestra fe? Cuando empiezan las pruebas, cuando empiezan las luchas, nosotros empezamos a batallar. Y si hablamos un poco de la economía, porque es lo que más se da en la actualidad. Sí. Hoy sabemos que hay mucha escasez económica y Satanás se apodera de nuestra fe, básicamente. O sea, manipula nuestra fe. ¿Por qué? Porque empieza a minar en tu cabeza y decir, no, el Señor no me ayuda. El Señor no me da lo que Él me prometió. ¿Y qué hago yo? Bueno, pues me voy al mundo y empiezo a buscar lo más factible. Y quiero tocar este tema. Vamos y nos endeudamos. Vamos y nos endeudamos, pedimos prestado y después no lo podemos pagar. Y no solo caímos en la obra de Satanás, sino dejamos el testimonio que teníamos bien, lo dejamos en mal. ¿Por qué? Porque terminamos endeudados, no pagamos. O sea, ¿hasta dónde nos lleva Satanás a destruirnos? Sí. Y lo peor de todo es que creo que estábamos mejor antes, cuando estábamos en la escasez, que después cuando hicimos las cosas, donde nos llevó Satanás y todo. ¿Por qué? Porque trabajó en nuestra fe y nos hizo menguar y dejamos de creer que tenemos a un Dios que todo lo da, que todo lo puede. Que provee, que es nuestro proveedor. Entonces, y a veces pecamos ahí, ¿verdad? Cuando, como dice el pastor, que entramos en la desesperación y se nos hace fácil, pero la palabra de Dios dice que no ha visto ni un justo desamparado, ni que su simiente, ¿verdad?, mendigue pan. Entonces Dios es fiel, hermanos, Dios es fiel. A veces nosotros creo que no sé si nos gana la desesperación y tomamos lo primero que tenemos ahí, ¿verdad? Pero no hay que tomar, no hay que cambiar la presencia de Dios por cualquier baratija, por cualquier por más suculento que se diga, entre comillas, que el enemigo le pueda poner, porque va a ser peor, porque sí, a lo mejor si usted se le queda mirando bastante, va a comenzarlo a codiciar. Ahí entra la codicia a través de los ojos. Entonces, ya una vez entrando la codicia a través de sus ojos, va a estar peleando en su alma por tomar, por no tomarlo, y es cuando usted va a ir a pecar, va a realizar el acto. Porque dice que es seducido por las concupiscencias, que cuando somos seducidos ahí, entonces entra esa seducción, pero nosotros debemos de cortarlas, porque en Dios somos más que bendecidos, en Dios somos más que victoriosos, en el Señor debemos de caminar de todas las formas que nos pasa esto. Gloria a Dios, que no tenemos, gloria a Dios, como dijo el apóstol Pablo, que él sabía vivir, ¿verdad? Teniendo y no teniendo, él era de Cristo, y nosotros también debemos de ser del Señor, y no ceder a la tentación, porque nuestro Padre no se equivoca. Nuestro Padre, ¿verdad? Dice que no estemos afanados porque habremos de comer, que habremos de vestir el día de mañana. Nuestro Padre es rico en misericordia, nuestro Dios nos va a bendecir poderosamente. Y la fe, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que es el escudo que pueden apagar, ¿qué? Los dardos del maligno. Tenemos que entender esta palabra que dice en Apocalipsis 21:8, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre, que es la segunda muerte. Tenemos que comprender y entender, estudiar la palabra del Señor, para que ninguna puerta sea abierta a Satanás. Como les vuelvo a repetir, Satanás está en astuto que él estudia nuestra vida. Claro. Mientras tú duermes, él te está estudiando. Sí. Para el momento que te levantes, ¿de qué manera atacarte? Oye, también puede manipular tus fortalezas. Sabemos que tenemos talento, sabemos que tenemos dones, sabemos que somos muy inteligentes. Satanás puede manipular tus fortalezas. ¿De qué manera las va a manipular? Para gloria. Sí, decir, yo todo lo puedo y no necesito de Dios. Yo puedo hacer esto y no necesito. Yo puedo hacer esto y no necesito de Dios. Oye, qué tremendo que yo he escuchado a mucha gente decir eso. No,
Yo lo tengo todo, yo no necesito de Dios. Yo tengo mi profesión, tengo mi casa, tengo mi carro, tengo mi familia, estoy contento. Gracias, yo no necesito absolutamente nada de Dios. No, yo no necesito ir a una iglesia, yo no necesito congregarme. ¿Por qué? Porque yo estoy bien. Cree que las puede todas. Eso fue algo que le pasó a Satanás, ¿verdad? Cuando el tema se llama cerrándole las puertas a él, pero yo creo que el confiar en él mismo, en sus talentos, el sentirse, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que era el sello de la perfección. Él fue tan bendecido que empezó a creer, ¿verdad? Que podía ser mejor que Dios, que podía ser mejor que nuestro Dios, que nuestro Padre, ¿verdad? Y vemos qué tan generoso es el Señor, ¿verdad? Porque el Señor que todo lo sabe desde un principio, ¿verdad? Desde que desde que se encontró maldad en ti, desde que se halló maldad en ti. Entonces el Señor que todo lo sabe, que todo lo visualiza, ya sabía de lo que se había producido dentro del corazón de un querubín, ¿verdad? Dentro de ese querubín que estaba rodeado de grandeza, pero era para la grandeza de nuestro Dios, no para la grandeza. Y es ahí donde usa como dice el pastor, usar los dones y los talentos de creernos, ¿verdad? No. Aquí el importante es Cristo. Aquí el importante es Él, el que recibe la gloria es Él. Nosotros somos vasos, somos instrumentos en sus manos, pero el bueno es Jesús. Y muchas veces, no vas a dejar mentir, hermano, que sabemos muy bien que el Señor nos bendice y nos bendice tanto en lo material como en lo espiritual, nos bendice en grande. Y cuando hablaba acerca de que Satanás puede manipularnos a través de nuestras fortalezas, hay mucha gente que todo lo puede, que dicen que todo lo pueden sin ayuda del Señor. Sí, sin ayuda. Entonces, es ahí donde entra, como bien dijiste, entra la avaricia. Y dice, bueno, pues lo tengo todo y no tuve la necesidad de ser cristiano. No tuve la necesidad de conocer a Jesús. Muchos dicen que Jesús me va a bendecir si yo me meto a la religión, si yo me meto a esto y al otro. Pero no, yo estoy bien aquí, lo tengo todo. La avaricia que entra a nuestra vida o que mina en nuestra vida es tan tremenda que en un abrir y cerrar de ojos podemos perder absolutamente todo. Y qué triste es que aquel que se enfoca en lo material y no en lo espiritual, porque esa es otra puerta que se le abre a Satanás. Cuando tú te enfocas en lo material y dejas a un lado lo espiritual, empiezas a morir. Estás pecando ahí. Por eso dice la palabra de Dios, dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si su alma se pierde? ¿De qué le sirve? O sea, podrá no, en este mundo, ¿verdad? Tan cortito, en este parpadear de vida que tenemos, que hoy estamos con vida y el día de mañana, ¿verdad? No es garantía, solamente en Dios, solamente en Cristo podremos tener los mejores carros, las mejores casas, pero lo importante es dónde vamos a pasar la eternidad. ¿Qué tienes allá, verdad, después de la muerte? ¿Qué hay después de la muerte para ti? ¿Qué existe? ¿Te preocupaste tanto en hacer las cosas? ¿Te preocupaste tanto en abrirle la puerta a la prosperidad? De donde la polilla y el orín corrompen, que te olvidaste de dónde va a pasar tu alma en la eternidad, que no tienes nada, que has sido un mendigo allá en aquel futuro, ¿verdad? En el porvenir, en lo eterno que va a ser ahí es donde vas a entrar en pobreza. Y tienes que entender que todo lo material se va a quedar aquí. Ajá. Un día vas a morir y todo lo terrenal por todo lo que dedicaste tu tiempo. Y déjame decirte que cuando tú te enfocas en lo material, cuando tú te enfocas en ese tipo de situaciones, cuando ya le abriste una puerta a Satanás y empieza la avaricia en tu vida, el día que mueres no te llevas nada, se queda todo, lo disfruta otra persona. O básicamente no lo disfruta nadie porque hiciste y deshiciste y no sucedió absolutamente nada. Pero lo importante nosotros en la humanidad como creyentes es saber que tenemos una vida espiritual que tenemos que cuidar, tenemos que unas vestiduras espirituales que cuidar para un día enriquecernos con el Señor en su presencia. Creo que es lo más importante para el cristiano, para el creyente. Ahora, recalcamos que las posesiones no son malas. Claro. Lo malo es ponerlo en primer lugar, las cosas materiales. ¿Por qué? Porque Dios nos da, Dios nos bendice. También nosotros no nos enfocamos en lo material, aunque lleguemos a tener, aunque Dios nos dé, lo más importante es caminar
en la presencia de Dios, en la presencia de Él, ¿verdad? Y no estamos diciendo que el que tiene, no, ya tiene un pecado, no. El que ponga la confianza primero en lo que tienes, en las cosas materiales, antes que en Dios. Recuerdo la palabra que está en Mateo 4:8, que dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, hablamos de Jesús, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios no adorarás y a Él solo servirás. Solamente servirás. Tú y yo tenemos esa misma autoridad que Jesús tenía. Tú y yo tenemos ese mismo dominio que Jesús tenía. Todo es que tú te fortalezcas, que tú te revistas de su armadura, para que tú puedas vencer toda tentación que Satanás trae contra ti. Y yo quiero hablar de pues sería un último punto que traigo acerca de cómo Satanás manipula tus emociones y tus sentimientos. Cómo Satanás manipula tus emociones y tus sentimientos. Este punto habla acerca de cómo minan cosas en tu corazón sin que tú te des cuenta, cómo minan cosas en tu mente sin que tú te des cuenta. Habemos cristianos dentro de la iglesia que predicamos, que cantamos, que adoramos, pero que tenemos raíces de amargura. Falta de perdón. Que tenemos falta de perdón, que tenemos odio, que tenemos resentimiento en nuestro corazón por algo que a lo mejor nos pasó en nuestra vida pasada y venimos arrastrándolo de generación en generación, venimos arrastrando de eso del pasado por no quererlo soltar, por no quererlo dejarlo en las manos de Dios. Y cuando viene una persona e intenta hacernos lo mismo, es ahí donde nos damos cuenta de toda esa amargura que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Sí, esas son otras puertas que nos llevan a heridas emocionales. Cuando no perdonamos, cuando no nos llenamos de la sanidad, del amor de Dios, que es ahí cuando entran los frutos del Espíritu Santo. Así es. Es ahí cuando entran los frutos del Espíritu Santo de Dios. Y yo creo que, bueno, vamos a concluir con este tema. Estaría bien hacer la segunda parte, si se puede, acerca de lo que vienen siendo pues esas puertas espirituales que a través de la emoción, a través de la falta del perdón, a través de esas heridas que a veces, como dices tú, a veces como creyentes levantando las manos con heridas tremendamente grandes en el espíritu, en el alma, por la situación de las emociones. Pero bueno, le damos la gloria a Dios, ¿verdad? No sé cuánto tiempo nos queda, pero queremos dar gracias y dar un último concluir, dándole gloria a Dios, dándole gracias a todos por estar con nosotros en este programa, ¿verdad? En comunión con el Espíritu Santo, por ser parte de nosotros. Les agradecemos a todos ahí los comentarios, estuvimos leyendo también al pastor, estuvo ahí con nosotros, ahí están, si nos pueden poner los comentarios para leerlos, pastor. Está nuestro pastor Oscar Diego, nos está escuchando también nuestra pastora Cris, Grisel, sí. Está escuchándonos, déjame por aquí. Dios los bendiga grandemente. Ahí dice la pastora Grisel Quiao García desde Cancún. A veces son consecuencias de tus actos, dice. Jerry William, nuestro hermano Gerardo, Dios lo bendiga. Dice: tus pecados, Dios los perdona los pecados, pero tenemos que vivir consecuencias, ¿verdad? Dice: tus pecados, Dios. Mercedes Milán dice: bendiciones. Bendiciones. Alicia hermano Caballero, sí queremos segunda parte, dice Alicia Caballero. Creo que es de gran bendición este tema, está muy interesante. Y este punto acerca de las emociones que traje al final, sí, está muy amplio, muy profundo, pero algo que sí me gustaría recalcar, pastor, sí, es acerca de que tenemos que encontramos la gracia del Señor en nuestro ser, en nuestra mente y en nuestro corazón, cuando nosotros dejamos de vivir de emociones y empezamos a vivir en convicción. Sí, claro. Convicción que solo el Espíritu Santo puede dar a tu vida, no hay más, no proviene de otra persona. Cuando hablamos de convicción hablamos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien te guía por el camino correcto.
Pero si tú te dejas llevar por tus emociones, por tus sentimientos, Es un camino muy peligroso. te arruinas por completo. Por eso dice la palabra de Dios que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Entonces el sentirnos, el movernos por la ofensa es un arma muy grande de Satanás. El movernos por la falta de perdón, que no perdonamos, va a ser una herida fatal en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Entonces son esas puertas espirituales de la emoción que está hablando el pastor Darío. Y pues sí, pero los vamos a dejar picados para la segunda Pendientes. parte. Los vamos a dejar pendientes para la segunda parte, donde vamos a estar hablando acerca de cómo le abrimos puertas a Satanás a través de nuestras emociones Sí. y a través de nuestros sentimientos. Y el riesgo que puede llevarnos hasta incluso de perder la vida. Sí, hay muchos, o sea, también, por ejemplo, la conmiseración. Hay personas que no tienen, que no se ven como Dios nos mira, y esos sentimientos afloran y hacen que venga y opere el espíritu de suicidio, Así es. el espíritu de muerte, y te comienza a atacar. Eso es abrirle la puerta a Satanás también. ¿Por qué? Porque no te estás viendo como Dios te ve. Entonces te estás viendo como el diablo quiere verte, y es cuando entra el espíritu de muerte, el espíritu de suicidio. Entonces hay que ver ahí un poco más, ¿no? Entonces, pues que el Señor siga bendiciendo a cada uno de los que nos están escuchando, ¿verdad? Que esta palabra sea de mucha bendición y que la atesore en su corazón y empiece a examinar. Creo que te puedes tomar un tiempo. Yo sé que a lo mejor te tomas tiempo hablando con el Señor, platicando con el Señor, orando, conversando con Él, leyendo la palabra, pero tómate un tiempo para reflexionar tú. ¿Qué estás haciendo mal? ¿Qué es lo que aún no puedes cambiar en tu vida? Porque no te conviertas en un mentiroso y no me digas, no, yo estoy bien. No te conviertas en un mentiroso. Examina tus debilidades que aún hay en tu vida. Examínalas y examínalas y ve de qué manera, y pídele al Espíritu Santo a través de tu oración, a través de la conversación que tengas con Él. Empieza a pedirle al Espíritu Santo que empiece a fortalecerte ahí. Empieza a fortalecerte ahí. No digas que no puedes dominar, no digas que no puedes con esa tentación, no digas que no puedes con esa debilidad. Claro que sí puedes, pero fortalécete en el Espíritu Santo, porque Él es el único que está en este momento con nosotros para ayudarnos y para guiarnos. Amén. Tal vez esa falta de perdón hacia tus padres, hacia tus hijos, tal vez ese odio hacia algún compañero de trabajo, todo eso que sea de reflexión para analizar, ¿verdad? Como lo hemos dicho, tal vez que hay personas que dicen, yo no he matado, pero traes una situación de pecado, de algún coraje contra algún compañero de tu trabajo, contra tu esposa, algún enojo, algún fastidio contra algún familiar, ¿verdad? Y eso es también abrirle una puerta al pecado, eso es también abrirle una puerta a Satanás. Y con esto queremos concluir bendiciéndolos en el nombre de Jesús y orando. No sé si te parece que si oramos, pastor, y bendecimos, ¿verdad?, a todos los que han estado transmitiendo este programa, y oramos también por los pastores y por nosotros para que Dios siga operando en nuestra vida espiritual y emocional y todo lo que hemos hablado el día de hoy. ¿Sí? ¿Quieres orar? Amén, vamos a orar, vamos a declarar, a cerrar toda puerta que el enemigo, del cual esté abierta en cada vida de los que nos están escuchando, incluso en nuestras vidas. En nosotros también. Incluso en nuestras vidas, porque sabemos que, como bien dijiste, no somos querubines, no somos serafines. No, para nada. Sabemos muy bien que cada uno de nosotros, el enemigo siempre va a estar acechando a través de nuestras debilidades. ¿Qué les parece si hacemos una declaración de fe cerrando toda puerta al enemigo que hayamos abierto, ¿verdad?, en alguna situación espiritual, emocional, en algún acto, en algún robo, en algo que miramos, que hablamos, que oímos? Vamos a pedirle a nuestro Dios en esta hora que si nos puede perdonar y cerrar y sellar esas puertas, ¿verdad?, al enemigo, y decirle que no queremos pecar más, que no queremos seguirle abriendo las puertas al diablo, y no queremos ningún espíritu de derrota. Queremos que el glorioso Espíritu Santo siga llevándonos de victoria en victoria y de gloria en gloria a través de Él, en el nombre de Jesús. Oramos. Amén. Dios Padre, te damos gracias por esta palabra que fue impartida en este programa tan maravilloso, Señor. Sabemos muy bien que tú conoces y escudriñas nuestros corazones.
Tú sabes, tú conoces nuestras debilidades, tú conoces nuestras emociones, tú conoces nuestros sentimientos. Tú lo conoces absolutamente todo, Padre. Y en esta hora venimos a pedirte, bendito Dios, y a declarar en tu nombre, Padre, que toda puerta que se le ha abierto al enemigo hoy se cierra. Toda puerta a la escasez hoy se cierra. Toda puerta a las tentaciones, adulterio, fornicación, mentira, toda avaricia, todo ello hoy se cierra en el nombre de Jesús. Y declaramos sellado con tu Espíritu Santo y declaramos fortaleza sobre cada uno de los que nos están escuchando. Declaramos fortaleza espiritual en sus vidas. Declaramos una mente diferente, una mente cambiada en el nombre de Jesús. Y cerramos en el nombre de Jesús toda puerta a todo aquello que el enemigo te ha dicho no. Déjame decirte que tienes a un Dios que todo lo puede, a un Dios que hace lo imposible posible. Y si tú lo declaras en el nombre de Jesús, hoy se cumple esa palabra, hoy se cumple esa promesa. Sabemos que tenemos a un Dios de poder, a un Dios que hace eficaz su palabra. Y declaramos esa palabra en tu vida. Declaramos esa bendición en tu vida. Tú que has estado padeciendo enfermedad, tú que has estado padeciendo escasez, tú que has dicho, hoy me voy a quitar la vida porque ya no puedo con todos estos problemas. Déjame decirte que el Señor te está hablando y te está diciendo, yo hoy te levanto con nuevas fuerzas. Por eso te estoy hablando, porque te levanto con nuevas fuerzas, para que puedas tener esa autoridad, para que puedas tener ese dominio propio y para que tengas a Satanás bajo tus pies. Decláralo en el nombre de Jesús. Decláralo en el nombre de Jesús. Declaramos sobre toda vida bendición en abundancia. Que el Espíritu Santo destruya toda obra de iniquidad. Espíritu de Dios, trae un rompimiento, Espíritu de gloria. Trae un rompimiento, Señor, y retira todo malestar, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Ayúdanos, Padre Santo, y perdónanos, Padre Santo. Trae esa libertad, Padre Santo. Revoca toda obra del diablo, porque la palabra de Dios dice que Él ha venido a desbaratar toda obra del diablo, toda obra de Satanás, pero para eso tenemos que cooperar con Dios y no seguir cooperando con el diablo. En el nombre de Jesús, rompe, Padre Santo, toda maldición, Señor, toda puerta abierta, Señor, que se abrió, que entró maldición, Señor, al cuerpo, al alma, al espíritu, a las emociones, por falta de perdón, Padre Santo, revócala, Espíritu de Dios, revócala, Padre Santo, y guárdanos, Dios. Líbranos, Señor, que seas tú levantando muros y antemuros, Señor, y resguardando nuestras vidas, Padre Santo, y guardándonos y librándonos de todo mal, Padre Santo, como dice tu palabra, Señor. Líbranos, Padre Santo, aún de los pecados que nos son ocultos, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, de Jesús de Nazaret. En ese nombre que es sobre todo nombre, lo decimos, y el pueblo de Dios dice, y el pastor dice, amén. Dios los bendiga. Que el Señor los bendiga y los guarde. Y nos vemos en el próximo episodio. Amén. En tu programa, en comunión con el Espíritu Santo, y bendecimos todos los otros programas también. Apóyelos también. Ahí hay palabra para usted. En el nombre de Jesús, damos gracias también a la pastora Ana Cristina, que nos estuvo apoyando ahí, ¿verdad? Gracias a Dios y gracias por la vida de ella también. En el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga y los guarde.